Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Edgarita Parda, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert. ¿Qué tal? Muy bien, aquí con Adriana Moreno. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. estáis? Buenos días. Y enseguida, también, bueno, eso de las 4:30, como cada jueves, abrimos el juzgado de guardia con Félix Martín, que después de que se cerrara ya, quedara, bueno, visto para sentencia, como hubo un pacto, un acuerdo entre la abogada de Grelos y la fiscalía, representada por Félix Martín, en el juicio al True Crime. Aquello se cerró, incluso con el documento firmado conjunto, 20 puntos que hablarían de la defensa de un True Crime, por un True Crime ético, deontológicamente pasable, para entendernos. Dicho lo cual, pues Félix dice, pues ahora con esos 20 puntos de referencia me voy a poner a ver un True Crime. Y se ha visto, y después nos va a hablar de uno que, desde luego, no sé si lo tengo por ahí. Es un caso argentino, 50 segundos se llama, de cómo grabaron la paliza que le dieron 7 jugadores de rugby jóvenes a otro más joven, estudiante, que estaba en una zona costera de allí de Argentina, celebrando el final de curso, pasándoselo bien, tranquilamente con sus 7 amigos. 7 contra 1, Estos valientes, Sí. Y lo mataron, le dieron una paliza que grabaron en 50 segundos. Son 50 segundos, además, claro, ya no solo por la actividad de los vídeos de todo el mundo que estaba en la zona, sino que cámaras de seguridad de la discoteca de la que salen, donde empezó, parece que el primer escarceo de violencia. Se ve todo, está grabado. Tampoco todo. Se escondieron mucho, ¿no? No. Tampoco creo que estuvieran en condiciones etílicas de saber. Y además, bueno, estamos hablando de 7 bestias pardas que fueron a matar a un muchacho, a un chaval. Y nos va a hablar de todo lo que se puede sacar en claro de un True Crime como este, que acaba de llegar a esa plataforma, a Netflix. Ya digo, en Argentina es lo más visto, todo el mundo está hablando. Aquí en España también, evidentemente. Y si no lo habéis visto, yo, como además vamos a estar esta semana, yo supongo también, doy ya por sentado que la próxima os invito a que lo hagáis, a que le echéis un vistazo al documental. Si no hace demasiado spoiler. Bueno, no, pero claro, ya sabemos cómo acaba, claro. Aquí no es que aquí se sabe cómo acaba. Aquí lo que hay que ver es cómo se desarrolla, cómo se desarrollaron los hechos. Y bueno, no os quiero avanzar nada, pero aquí se llama 50 segundos, ¿no? 50 segundos y es, mira, exactamente, el título es 50 segundos, el caso Fernando Báez Sosa, que es el caso del muchacho este, del que vamos a hablar. A ver, escalofriante, ¿eh? Ya. Jolín. Escalofriante, y eso nos va a abrir también un poco la espita para volver a tratar el tema de las redes sociales, del bullying, de muchas cosas, porque ya digo que de cómo se trata a los familiares de las víctimas y los familiares de los victimarios, de todo aquello de lo que hemos estado hablando estas 2 semanas y muchas veces más aquí en Juzgado de Guardia con Félix Martín, nuestro fiscal, cada vez que abordamos el caso este de True Crime. Le va a interesar mucho a ti, a Félix, conocer tu opinión, Adriana, como madre de adolescente, etcétera, porque también el tema este, igual que cuando hablamos o abordamos el tema de adolescencia de la serie, pues este tema yo creo que va, si es que alguna vez se ha cerrado el debate, que espero que no se cierre, porque es bueno que se hablen no es bueno que pasen estas cosas, pero es bueno que se hable de esto para que no vuelva a pasar. Yo creo que esta serie que es documental, se va a ver mucho y también va a abrir un privilegio, ¿no? Razonar esto con Félix Martín y no simplemente ver la serie. Exactamente. Por eso digo que nada de lo que cuente Félix hace que no podamos ver la serie. No, ya está visto, no. Yo creo que la veremos además incluso con otra óptica mucho más enriquecida que si la viéramos sin los análisis de nuestro fiscal. Bueno, a ver, dicho lo cual, que tenemos un caso abierto, que era aquel que reclamaba... Aquí huele a muerto, lo reclamaba la Parda, porque se quedó ahí con la espinita clavada. De lo que subimos ayer
¿te pareció así en principio, Parda, después de que vendí? Pues en comparación al que elegimos en la final, tenía uno por ahí mucho más fácil, el Aquí huele a muerto. ¿Te pareció que puede ser fácil o no? No tiene pinta, No pero tiene bueno. pinta. Vale. No. Claro, es que una cosa es lo que los guionistas, que son los que han tramado la historia y todo eso, se pueden quedar. Edgar, tú que has escrito también alguna historia, o tú, Adriana, para los niños y en algún periodo de vacaciones, etcétera, uno siempre tiene la pinta de que le van a descubrir el pastel enseguida, ¿verdad? Da un miedo. Da un miedo tremendo, sí. Bueno, pues aquí tenía mucha sensación de esa de que enseguida puede que quede clarísimo. Ponen un semáforo los guionistas, así como rojo, amarillo, verde. Yo lo llevo, yo por lo que hablo... Cuidado. No, pero por lo que me lo cuentan, cuando dicen, mira, esta historia tal, y en cuanto lo veo, les hago las 2 o 3 primeras preguntas y se miran entre ellos como diciendo, ya está, aquí huele a muerto. Bueno, vamos a recordar la historia. Es Damián quien está esperando para hacer un trámite rutinario y le han dado un número de esos que comentamos ayer de manera muy gráfica, que es E227HN. Entonces, claro, no sabe. Claro, no sabe. EAJ1 de Radio Barcelona. Entonces no sabe si es el primero, el tercero. Va pasando la gente que él ha visto que ha llegado mucho después que él, pero claro, a lo mejor es para otro tipo de trámite especializado, tal. Y los llaman a todos y a él no. Y se está poniendo nervioso, muy nervioso. Y sus temores se cumplen cuando entra la policía y se lo llevan detenido. Lo acusan de tener un cadáver oculto en su casa. Bueno, voy a dar una pista que corrobora la sensación que tenían los guionistas. Ayer, de ayer a hoy, ha llegado un correo electrónico con la solución. Jolines, macho. Sí. No, pero es como todo, es verlo. Hay guionistas que se hacen seudónimos y envían la solución. Sí, ya te digo yo. Para darse la razón a ellos mismos, ¿no? Para decir, mira cómo era fácil. Mira qué olfato teníamos, mira cómo olía muerto, mira que... Vamos a recordar, ayer tuvimos tiempo porque habíamos acabado de cerrar una historia, tuvimos tiempo había un oyente que estaba por aquí esperando, y con él y alguna pregunta que hicisteis, solo descubrimos esto. En el capítulo anterior... ¿Él sabe que tiene el muerto en su casa? Sí. ¿Es importante saber el trámite que va a realizar? Hombre, si concretáramos el trámite podría ayudarnos, sí. ¿Trámites en una notaría? En una notaría, no. ¿Está esperando turno para cobrar algo? Para cobrar algo. No está esperando turno para cobrar nada. Y ya está. Porque no hubo tiempo de más. No está esperando el turno para cobrar, no está en una notaría, y él sí que es consciente de que tiene un cadáver. Pero dice Edu, que también ha escrito un correo electrónico y no es el que ha acertado. Dice, creo que Damián se encuentra en un mercado de ganado, mercado de reses. Está esperando turno para poder vender carne ilegalmente. La carne del cadáver que tiene en casa... Digo que esta es una apreciación interesante porque me parece que hubo un tiempo en el que cadáver, la acepción al menos gramatical, correcta, ortodoxa, solo se entendía que pudiera ser de una persona. Ahora ya desde hace tiempo no, es un muerto y un animal. Puede ser un maldito jabalí, por ejemplo. Dice, la carne del cadáver que tiene en casa, que según mi teoría se correspondería a la carne de un animal muerto que tuviera, a lo mejor es de su perro. Por ejemplo, dice Edu, que tampoco ha ido fase a fase haciendo ninguna pregunta. A todo el conjunto le tengo que decir que no. A todo el conjunto le tengo que decir que no. Pero está bien, porque al menos yo, cuando decimos aquí huele a muerto y hablamos de un cadáver, pienso en una persona. Ya. Bueno, aquí yo a todo eso le tengo que decir que no. ¿Se trata de una persona? ¿La muerta? Sí. ¿La persona muerta? Sí. Sí, porque como has dicho a todos le tengo que decir que no, pues para dejarlo clarísimo. Vale, pues bien, que muy bien. Porque además estaba ahora argumentando Adrián, pues me ha ido muy bien esta teoría de Edu, porque así ya pienso que... Pues andaba mareando, que es lo que eso, pero... No pienses en el... ¿Persona muerta? Sí. No pienses en el animal porque es una persona. Bueno, oye, que lo que tenemos estancadísimo, pero parado, pero parado del todo. No sé si ya estamos pensando más en la gente, el personal. Está pensando más en el mes de diciembre, en las Navidades, en el puente. Esto pasa por ir de sobrado. Si hubiéramos llegado a apostar por 7.000... Yo lo vengo... No, a ver, nosotros apostamos por 7.000, pero llegó Luismi Pérez y dijo 7.177. Si todos le hubierais llevado la contraria, yo hubiera tenido argumentos para decir, Luismi no.
O sea, Luismi, te has marcado aquí un huevo tumbado de eso, un rombo, un fenómeno meteorológico de esos raros de los que él nos habla. Pero como le tenemos mucho cariño a Luismi, os hizo gracia, mira, y le dijimos que sí, 7.177. Yo creo que hemos sido más desobrados cuando ya llegó un momento en el que superamos los 6.850, ahora estamos 6.900, estamos cerca, pero que eso marca todavía la necesidad de casi 10 cada día, de aquí al 12 de enero. Los días... Hay que decirlo en la segunda hora, que esa es la clave. Ya, claro, hay que decirlo. Bueno, en las 2 horas hay que decirlo de 4 a 5 y de 5 a 6. Hay que decirlo todo el rato. Sí, hay que decirlo más. Sí, hay que decirlo todo el rato, aunque no hagamos programa, hay que decirlo. Estamos todos confiando en Adriana, que ella cuando lo dice siempre, cuando está sola, eso sí. No sé por qué, compra los oyentes. Pero que son muchos, ¿vale? Estamos confiando... O sea, no carguéis mi espalda de esa manera. Estamos confiando también en que todos los que nos están oyendo ahora mismo son iniciados, y porque no hemos dicho que estamos hablando de los seguidores que reclamamos, que necesitamos de aquí al 12 de enero. A ver, no es que nos vayan a echar, si nos pueden echar por cualquier otro motivo, pero por este no. ¿Por qué necesitamos 7.177? Porque son cruce de apuestas que hacemos con nosotros mismos y que confiamos en los oyentes. Y entonces, el nuevo hito está marcado en 7.177 seguidores de la lista de Si Amanece Nos Vamos a ser en Spotify. Sí. El 12 de enero, y a cambio hemos recopilado aquí, hemos hecho una recolección buenísima de chocorrendos que aportó Ángela de Soria, de mantecaos de aceite y magdalenas que aporta Miguel desde Zaragoza, la meiga de Adriana, camiseta diseño de Edgarita, que hay una ya circulando por ahí de la oyente Natalia, que se la llevó en el sorteo de los 6.000, exclusiva. Hay 2 en exclusiva, solo esa de Natalia y esta que está pendiente aquí de entregar a partir de ese sorteo. El cuadro a la playa, firmado por Miquel Lejarza. Qué bonito. El fraile que predice el tiempo, el frailecillo de Luismi Pérez. Bueno, muy curioso. Curioso, digamos. Digo Luismi, muy bonito. También muy bonito. Las violetas de Rosa, de Alfonso XIII. De Alfonso XIII, y de quién se está hablando mucho, porque ha salido una serie, porque además... ¿De Rosa? No, de Victoria Eugenia de Battenberg. De ENA, ha salido una serie. Además que coincidía... Los tatuajes esos, ¿no? Coincidía la mujer de Alfonso XIII, que ha coincidido estos días el centenario. Inauguraron en la Galería de las Colecciones Reales, además, un espacio dedicado. Claro, pues coincidiendo con esa efemérides, Rosa Moreno aportó las violetas. Las violetas son unos dulces, unos caramelos muy así ricos, de color violeta, muy ricos, por cierto, que parece que eran la predilección de Victoria Eugenia y de Alfonso XIII. Bueno, Alfonso XIII tenía otro gusto de todo tipo. Sí. Se llevaba a la boca violetas, otro gusto, varios. ¿A qué te refieres? No le hacía ascos a algo que no supiera violeta, ¿no? Sí, que era ecléctico. En gustos, en llevarse cosas, era ecléctico. A las 5 de la mañana lo mismo se comía un kebab que lo otro, ¿no? Un caramelo de violetas. Sí. Exactamente. ¿Y qué me falta más? Bueno, y el asesino del sello también. La novela del asesino del sello. Eso, si llegamos a 7.000, primero hay que sumarse a la lista esa, y después, ¿qué hay que hacer, Adriana Morelos? Por favor. A ver, muy fácil. Es que además estaba pensando que estos días, que os habrá salido a vosotros también, lo del rap ese de Spotify, para ver... Ahí salió, sí. Claro, pues hombre, por favor. No es obligatorio meterse en el rap, se puede decir, se puede decir, no quiero verlo, pero quiero decir y luego así puedes decir, debo ser la única persona que no ha hecho eso, que eso también está bueno. Eso también está ahí. También podéis no compartirlo en redes sociales, pero digo yo, que ya que os metéis en Spotify estos días, para eso, pues os metéis en la lista de Si Amanece Nos Vamos, la de las canciones, muchísimas canciones. Spotify, 820 largas, 30 horas y horas de música de la buena. Le dais a seguir y luego hacéis un pantallazo si queréis conseguir esta lista de la que acabamos de alabar tantísimo. No es obligatorio, pero si queréis entrar en el sorteo. siamanece@cadenasel.com. Bien. Y ya está, el 12 de enero. 7.777. 7.177. Madre mía, calla. No, él le ves mal la apuesta. Y hemos calculado que con las canciones que hay en la lista puedes llegar a Rusia.
Sí, andando. Puedes llegar a Rusia andando, ida y vuelta, yo creo. O sea, a paso ligerito. Que luego te comes los caramelos de violeta esos de un gusto. ¡Oh! ¡Qué bien! Vamos a poner una de las canciones que está en la lista, ¿no? Que hace días que además no ponemos ninguna cancioncilla. Oye, y os recuerdo que está abierto, os leemos también en el hilo de comentarios de YouTube. Sobre esto de YouTube, que desde ayer tenemos una novedad. Que cuando lo puedes ver, si quieres ver esto en vídeo, en la radio como siempre, esto lo dice mejor que nadie Paco Jo. Aplicación, no sé qué, y la TDT, pues Alexas del mundo. Alexas del mundo, y los cracks de la técnica y tal. Esto lo hace genial. Es que tiene el copyright de eso. Paco Jo tiene el copyright desde que... Muy bueno. Y... entonces, si queréis verlo, además, os podéis ir a YouTube, buscar, ahora os facilitamos muchísimo la vida. Y es que entráis en la aplicación, y en la aplicación, en lugar de estar solo lo del radio, pone vídeo. Hay un cuadradito ahí en amarillo que pone vídeo o ver vídeo, seguir en vídeo, algo que es muy alusivo. O sea, vídeo le das. No tiene pérdida, no tiene pérdida ninguna. No hay ninguna trampa, ¿eh? Ninguna. Vídeo, pues es vídeo. Nada, por muy lejos que esté, no tiene pérdida. No te sale ni agua. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Es que hay joyazas como esta canción. Sí. En un momentito han subido 4, ¿eh? A este ritmo sí. Hay que decirlo más. Bueno, la lista de Si amanece nos vamos a ser en Spotify. La del tío la armónica está también, ¿no? Sí. La dejaste aquí la armónica, ¿eh? Esta es la que os gusta, de la armónica. Sí, la del tío la armónica. Esta la conocéis como la del tío de la armónica. Se llama así, ¿no? Sí.
Vale, que no lo sabía. Vale. Yo como lo tengo aquí consignado de otra manera, es de Supertramp, pone aquí un nombre en inglés rarísimo, me habéis facilitado la vida. Oye, quien viene también a facilitarnos la vida, han venido ahora mismo, yo creo que se han dado cuenta enseguida, dos personas muy importantes para este programa que han venido a rescatarnos. Félix Martín, fiscal, que ve que no avanzamos tampoco ni lo de la lista de Si Amanece, él ya se ha sumado a eso, ya no puede hacer nada más. Hombre, puede decirle a toda la gente del Ministerio de Justicia que se sume, que son unos cuantos, pero digo que hasta ahí ha llegado ya su cometido. Algunos no sé yo si se sumarían, ¿eh? Pero bueno, pues, yo creo que tampoco, oye, por un guiño, tampoco la gente no va de sectaria tanto por la vida. No, estos son de la SERSO y nosotros como somos del Supremo. No, tampoco. En las relaciones cotidianas hay muchos que van poniendo etiqueta. No, este como es de izquierda, no, este como es de derechas, pero hay mucha otra gente que afortunadamente no. Y espero que en el Ministerio de Justicia no lo... Me gustaría pensar que no fuera así. No, pero a ver, dejémonos de tonterías, que han venido a nuestro rescate para avanzar en la historia del Aquí huele a muerto. Félix Martín, fiscal. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué hay? Muy bien. Ahora te cuento si no sabes de qué va nuestra historia y digo, la otra persona... Arco, de Salamanca. Bueno, o sea que, ya está. Otra institución. Que a lo mejor está resuelto ya esto. Arco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos, yo con Félix Martín me sumo a lo que haga falta. Vale. Bueno, a todo no, excepto a su trabajo no quiero verlo enfrente. Ya. Yo no te lo recomiendo, que lo tuvieras que tener. Hombre, de tu parte sí, pero enfrente no te lo recomiendo. Bueno, oye, Arco, solo dime una cosa. ¿Tú has venido a solucionar la historia? ¿Crees que la tienes? He venido a saludaros y voy a intentar solucionarlo. Vas a intentar solucionarlo, ya te digo. Félix, ¿sabes de qué va la historia que hemos abierto? Decían nuestros guionistas que es de las fáciles, pero veo que la gente no se anima. Muy fácil no la tienen. Aquí huele a muerto se llama. ¿Sabes de qué va, Félix? No lo sé, aunque tengo un buen compañero que es Arco, pero no sé de qué va. Vale, mira. Damián está esperando su turno en un lugar donde va a hacer un trámite rutinario y sabemos que no es ni un notario ni va a cobrar nada. Y se está poniendo nervioso porque le han dado un numerito, está esperando que salga en pantalla el 627 HN 3,4 periodo, de esos números que te dan larguísimo. Va llegando gente, les llaman, pero a él no. Entonces eso y a lo mejor otra cosa, él está nervioso, muy nervioso. Y sus temores se cumplen cuando entra la policía y se lo llevan detenido. Lo acusan de tener un cadáver oculto en su casa. También hemos sabido que él es conocedor de ese cadáver y que el cadáver es de una persona, no de un animal. Si se te ocurre alguna cosa para avanzar en la historia antes de que la solucione Arco, porque cuando dice yo he venido aquí a intentar solucionarlo, es porque... Y como ya nos ha llegado un correo electrónico con la solución... Ya. Félix, tú tienes la línea abierta, cuando quieras puedes preguntar, ¿eh? Sí. Perfecto. Vale. Aquí de YouTube dice, ¿el cadáver es de un familiar? Pregunta Neko. ¿Qué creéis? ¿El cadáver es de un familiar? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Alguien más se pronuncia? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? No sé. Yo voy a decir que sí. Que sí. Es de un familiar. Juan Siamaneix, así firma Juan Siamaneix, dice... ¿La policía maña la gestión del trámite para alargar el proceso y tener tiempo para comprobar la muerte? No. Alin Gus quiere saber si Damián trabaja con cadáveres de forma habitual. No. Si es ¿cómo es tanatopractor? Por ejemplo. Y se lleva el trabajo a casa. Yo quería preguntar si está lo del trámite, si está esperando para pedir un permiso para hacer obras en casa. ¿Para hacer obras en casa? Sí. O sea, eso que tienes un piso en Burgos y tienes que pintarlo. Exacto, que sí, pues es que me ha venido por ahí la inspiración. ¿Sí? Sí, he pensado, ¿y si está pidiendo permiso para hacer obras? Es que esto tiene ahí un cadáver empalado. Félix, que también tiene así una vinculación sentimental, porque él creció en la provincia, en Lerma concretamente. Qué buen Félix, sitio, qué buenos bocadillos. Que Félix, que estoy igual, qué gran parador, ¿eh? Qué buen lechazo, el segundo mejor de la provincia de Burgos. Después del de Aranda, ¿no? Sí, después del de Aranda, sí. Campeón del mundo como... Claro, Félix, esto que ha comentado Adriana es porque nos enteramos aquí a raíz de la experiencia de un oyente muy próximo que se lo envió a la portavoz del oyente, que le hicieron pagar
un trámite de estos de permiso de obra a alguien por pintar el piso. Wow. Sí, no, pero es así, que te hacen, incluso te hacen una inspección. No, es que no ha entrado aquí la pintura. Me tenía que haber puesto en el presupuesto la pintura. Bueno, oye, pero ahora no nos vamos a. Aquí huele a muerto, no a pintura. Aquí huele a muerto. No está esperando para tramitar un permiso de obras, ni mayor ni menor. ¿El trámite está relacionado con el muerto o con la muerta? Arco, ¿tú qué piensas a esa pregunta que acaba de hacer la Parda? Que el trámite está... Directamente no, pero creo que indirectamente sí. Indirectamente... Bueno, a ver, venga, pues... Nada, especula tú, trabaja, pregunta, soluciona, haz lo que hayas venido a hacer, Arco. Vamos, estamos dispuestos. Quiero preguntar, a ver si le parece bien a Félix, que preguntemos que si está en una comisaría. Esperando. Si está en una comisaría. Ah, mira, aquí por ejemplo, una comisaría, no sé, te pregunto yo, para renovarse, porque es una pregunta que hacen por aquí, si está esperando para renovarse el documento nacional de identidad. ¿Te cuadraría a ti eso, Arco? No, no había pensado. ¿No lo habías pensado? Pues esa era buena, ¿eh? Por el numerito y todo eso. Sí. Bueno, a ver, en una comisaría sí, podría estar en una comisaría perfectamente. Está en la comisaría esperando porque está implicado en la muerte. Está esperando... O sea, la policía ya piensa, o sea, está como acusado, digamos, o como, pero porque le ha llamado la policía, porque ya sospechan de él, la policía, es decir, está allí reclamado de una manera, aunque sea indirecta o medio engañado porque le ha llamado la policía allí a la comisaría. Esa es la pregunta, sí. La respuesta es que no, Arco. Pues entonces no lo tengo. Yo pensé que era... Yo creía que sí. Pensé que estaba en una rueda de reconocimiento por el numerito. Y que iban llamando a los que descartaban y claro, como ahí quedaba el último... Ya. Tengo otra yo. Vale, venga, la última. Venga, el muerto es su hermano gemelo. El muerto... no es su hermano gemelo. Vaya por Dios. Y tendremos que siempre golpean dos veces. Sí. Tendremos que continuar ya. Yo creo que mañana. Gracias, Arco, un abrazo. Hasta luego. Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós. Y Félix, enseguida abrimos juzgado de guardia y hablamos de ese true crime. Si amanece, nos vamos. Esto parece banda sonora de una serie donde se ve a la policía de Los Ángeles patrullando, ¿no? Bueno, ¿no? Yo ya sabes que... Ya, es que... Creo que vamos por las pelis de muelles, esto. Ah, sí, pero es que... A ver, tú tienes un problema. Pero has escuchado las... Son de empuje estas. Sí, ¿tú crees? ¿A ti qué te sugiere, Adriana? No, más policías... Sí, a mí me suena, fíjate, un poco California, las patinadoras. Los Ángeles, patinadoras, o sea, más patinadoras que policías. Sí, más como el paseo marítimo. Así. Ya. California, pues donde se graban todas las cosas. Vigilante de la playa versión... Es que esto es una sección, Félix Martín, fiscal. Buenos días, otra vez una sección que tenemos aquí improvisada. Pablo González, de los González de toda la vida, y además ahora con la complicidad de Jorge, nos lanzan sintonías. Una mierda de sintonías. No, pero cuando quieres decir una mierda de sintonías, hoy en día se dice sintonía random. Entra todo, sintonía random. Y no queda tan falto. Totalmente. Y dices random, que es un poco a voleo, todo, donde puede caber también un poco la porquería. Sintonía random, y entonces jugamos a imaginarnos si es buena, si es mala, si es regular, si serviría, pero no para esto. Y tenemos un problema porque la que le pongamos a Edgarita le suena a película de muelles. Sí, a película erótica. Pero de los años 80. Ya, pero te lo has hecho mirar eso, porque no hay nadie. De los que oyen ahora mismo el Se Amanece, 328.000 personas que nos están escuchando
escuchando. Igual es que en los años 80 o 90 yo controlo más de eso que vosotros, los que estáis aquí, mis compañeros, ¿eh? Igual te marcó mucho. Igual que yo en esos años. Pero es que no piensa, o sea, mira, ahora no, ¿eh? No, pero que no piensa en esto, relacionar esta música con lo que tú estás relacionando, ni Luismi siquiera. Luismi, vamos a hablar de lo nuestro. ¿Qué hay que destacar? ¿Qué es lo que dominará en el tiempo de este jueves? Buenos días. Buenos días, un jueves dominado por las nubes en casi todo el país. Irán dejando alguna lluvia, más bien intermitente, y sobre todo va a ser en Galicia y el Cantábrico donde más agua se va a recoger, especialmente esta tarde. También irá nevando en las montañas del norte del país, luego del centro, llegando incluso hasta las del sur peninsular y por encima de 1.300, 1.500 metros. Un día ventoso y solo cerca del Mediterráneo, también en Canarias, se van a ver algunos claros, aunque siempre con ese cielo enmarañado y el ambiente ventoso. ¿Y las nieblas? Y tenemos también, aparte de esas lluvias, de esas nevadas y de ese viento, algunos rincones en los que se ha ido formando niebla los últimos días. De hecho, ya entramos en la época en la que suelen ser nieblas más persistentes, sobre todo en los valles y en los llanos del interior del país, y también suelen ser unas nieblas bastante más frías. Tienen su propio ecosistema, por tanto, dentro de esas zonas que pueden llegar a ser muy extensas, las temperaturas pueden ser variopintas y también se forman corrientes de viento que hacen que esas nieblas se mantengan siempre en el mismo sitio. En cambio, en zonas de más montaña que circunvalan esas nieblas, el tiempo es mucho más despejado y cálido. ¿Y qué más? Y vamos a ver también cómo el sitio más peligroso a la hora de conducir cerca de una niebla es justo cuando nos metemos en ella, no cuando ya estamos dentro de esa nube. Eso no lo sabía. O sea, justo cuando entramos en la nube de la niebla. Cuidado si van en carretera, ¿eh? Sí, desde luego. Hay algunas zonas de Galicia que en eso lo sabemos bien. Ya, pero que no sabía yo que era en el momento, porque habitualmente la ves venir, ¿no? Sí. Pero a veces de repente estás ahí en medio y ya sí que es imposible. Venga, pues de eso hablamos en la segunda parte del programa con Luismi Pérez. Hoy en Juzgado de Guardia os decíamos que nos ha propuesto Félix hablar, contaros una historia que empieza y termina en exactamente 50 segundos, porque es el tiempo que tardó un grupo de 8 jóvenes en matar a golpes a un chico de 18 años a las puertas de una discoteca, y el tiempo que tardó un país entero, Argentina, en a partir de ese momento no volver a ser el mismo. Todo ese horror lo recoge el nuevo documental, como decíamos, de Netflix, 50 segundos, el caso Fernando Báez Sosa. Un documental que desde luego es un fenómeno allí en Argentina y que se está convirtiendo en algo parecido aquí en España. Ninguna madre esperaría una noticia así tan fuerte. Me dijo que quería ir de vacaciones con los amigos, que sería el último que hacía. Nadie que nos enteramos que había perdido la vida, se llama a la fiscalía y ahí se empezó a trabajar. Con un rastreo en redes sociales era posible identificarlos. Quedaron englobados en rugbyers. Tenían antecedentes de haberse peleado siempre en banda. Fue el primer crimen nacional captado por usuarios. Fue un crimen que duró 50 segundos. Después de esos 50 segundos el video volvía a comenzar y volvía a arrancar. Entonces Fernando nunca terminaba de morir. El asesinato. Y el horror, el espanto. ¿Qué podría haber hecho más? ¿Qué tenía que haber hablado? ¿Qué tendría que haber eso como un padre? Cuando nos dijeron la causal por la que estaban presos, se nos vino el mundo abajo. Entre el homicidio simple y el homicidio calificado hay una gran y notoria diferencia de penas. Si ellos no quisieron quitarle la vida, pero participaron de una agresión, hay una distancia enorme. Queríamos poner, como estamos haciendo gran parte de este tráiler, nada, es un poquito más de un minuto, pero es que en ese minuto y medio, Félix, hemos oído muchas claves de lo importante de todos los caminos que pueden llevarnos hasta un debate en torno a lo que plantea este documental. Al caso, hay muchos aspectos sobre los que se puede reflexionar, y decía yo antes, Félix, que después de haberle planteado el juicio al género, al true crime, y después de que con la parte de la acusación o la parte de la defensa y la acusación, la fiscalía, llegarais a un pacto que se materializó, se sustanció en aquel documento de los 20 puntos. No sé si este documental, que sé que lo has visto, lo has hecho también con esos puntos muy presentes, los 20 puntos por un true crime ético. Lo has tenido muy presente, Félix.
Lo he tenido súper presente, hasta tal punto que cuando lo veía con mi chico, yo iba analizando, me decía, cállate y deja de analizarlo con los 20 puntos. O sea, imagínate, sí, lo tenía muy presente, sí. O sea, ¿te lo has visto de una sentada? Son 3 capítulos. De una sentada. Voy a confesar que, Roberto, vamos a confesarlo, que te llamé, te mandé un mensaje súper emocionado de que me parecía muy interesante, muy interesante para poder comentarlo aquí con vosotros, y te mandé un audio el domingo, creo recordar, cuando tú estabas descansando, para decirte, Roberto, lo tienes que ver, tenemos que hablar de ello. No haces más que ponerme deberes, pero bueno, sí, lo vi yo, lo que tú mandes. Oye, ¿qué reflexiones después de eso, del impacto? Porque hay impacto y después reflexiones sobre este documental. No sé, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido, mira, además está aquí Adriana, imprescindible. Me parece que es un documento que impacta mucho por muchas razones, que nos asusta porque nos muestra como una realidad que está presente, y cito lo de Adriana porque yo creo que es muy conveniente si se puede verlo con adolescentes y hablar con ellos, porque yo creo que genera muchas conversaciones con chavales de lo que puede pasar, de lo que es la sociedad, de lo que hay. Ya, es que precisamente yo lo estaba hablando con ella, con Adriana, hace un ratito en la redacción, porque desde luego este documental da para hablar de violencia, de bullying, de redes sociales, de todo eso, pero cuéntale a Félix, y a los oyentes lo que me has dicho que le pasa a tu hija en el instituto. Mira, Félix, es que a lo mejor este es un debate, no sé si casi en paralelo con el que vamos a tener esta noche, pero es que justamente mi hija ha vuelto hoy del instituto y me ha dicho, ayer volvió del instituto y me dijo, mamá, no paran de ponernos todo el rato películas, vídeos, documentales sobre el bullying. Llega un momento en el que no sé si están intentando que no lo hagamos o nos están dando ideas. Ese es otro debate interesante. Muy interesante. Muy bueno, claro. Muy interesante. Porque, hombre, y desde luego en ese entorno, en el instituto, no se hace más que por la necesidad didáctica, pero educacional, social, etcétera. Pero a lo mejor el estar expuestos a tantos true crimes... A tanta violencia, porque en verdad es verdad que para hablar de esto, Félix, y este documental yo creo que también es un ejemplo... Para explicarles a ellos qué cosas ocurren y qué cosas se pueden y no se pueden y se deben y no se deben, a veces ellos también se exponen a una violencia que a lo mejor muchos de ellos de manera natural no verían. Entonces a lo mejor no sé si es mejor vivir un poco con la duda o encontrarte con esa violencia de repente que a muchos chavales también les impacta. Hay que replanteárselo eso también, Félix. Sí, es muy interesante. Porque también es el contexto, no la descontextualización, porque efectivamente si tú te limitas a poner materiales con lo que te quedas la conciencia tranquila, ¿no? Sí. Sin hablar, sin conversar, sin un hilo, sin una sobrepresencia de esos materiales, efectivamente puedes encontrarte con este fenómeno que tú dices. Venga, pues volvamos al nuestro. Ya digo, para los que no lo hayáis visto, vamos a situarnos un poquito. Argumentos, ¿de dónde parte todo, Adriana? Pues es Villa Gesell, Argentina. Es una zona de veraneo juvenil, pues como una mezcla entre Benidorm y Salou, un lugar donde miles de chicos de 17, 18, 19 años van cada verano a desconectar, a salir de fiesta, a sentir esa especie de libertad que uno siente justo cuando termina el instituto, ¿no? Antes de la universidad. Es la madrugada del 18 de enero de 2020. Fernando Báez Sosa, un chico de 18 años, estudiante de Derecho, hijo único, está con sus amigos y minutos después un grupo de 8 jugadores de rugby lo atacan. No es una pelea, es un linchamiento. Y lo que impacta del documental es eso, es la brutalidad y la rapidez de la que hablamos. 50 segundos. Son 50 segundos grabados desde varios teléfonos y 50 segundos en los que se ve una violencia que cuesta creer. Y que, como decía una de las voces que recogía ese fragmento del tráiler, del documental, acaban los 50 segundos y ya otra persona lo está reproduciendo. Y entonces, imagínate lo que es para la familia, para los padres, ver a Fernando, que no paran de esos 8 bestias
de apalearlo, de patalearlo en el suelo y de matarlo. Y eso, en 50 segundos. ¿Cómo es posible que eso pasara ahí? Yo qué sé, Félix, se nos abren tantas preguntas. ¿Cómo puede un grupo de chicos aparentemente normales llegar a coordinar una violencia así? ¿Qué pasa en la adolescencia para que el grupo tenga... la manada, esta es otra manada, para que tenga tanta fuerza, tanto poder? ¿Por qué la sociedad reacciona de forma tan distinta según quién sea el agresor? No sé, sumaríamos muchísimas preguntas más. Félix, no sé por dónde podríamos empezar. Pues mira, son todas preguntas súper pertinentes, en mi opinión, y vamos con la primera que tú nos dices, ¿no? ¿Cómo puede un grupo de chicos aparentemente normales llegar a coordinar una violencia así? Pues la respuesta no nos va a gustar, pero es así porque no es improvisado, no es espontáneo. Hay un patrón que no es lo mismo que... Esto me pasa en los juicios. Que haya un patrón no quiere decir que esté planificado, que no es lo mismo. Y esto, ¿por qué os lo digo? Si se pudieran ver los vídeos a cámara lenta, ¿qué se ve? ¿Qué se puede ver? Que cada agresor tiene un rol. Uno pega, otro empuja, otro impide que otros se acerquen, otro anima, otro vigila, y todos actúan como una entidad. Por tanto, esto no es una pelea, es una coreografía violenta, una ejecución en grupo. Y por cierto, esto lo vemos, o lo ven, yo no soy fiscal de menores, mis compañeros, los y las fiscales de menores, cada día en los casos de violencia juvenil el grupo. Y es lo mismo, el mismo fenómeno, los mismos patrones que suceden en el bullying. Los mismos patrones en cuanto a la agresión, porque a ver, aquí que quede una cosa clara, que a Fernando, ese grupo de los 7 de los 8 bestias, se lo encuentran y tienen con él unos roces y unas palabritas en el interior de la discoteca. Quiero decir que no lo conocían de nada, no formaba parte de su colectivo, no iban con él al instituto, no vivían en su barrio, ni vivían en su ciudad. Ahí estaría, quiero decir que la presión y la agresión de los que atacan a un compañero de colegio, ¿no? A lo que hablamos de la violencia esta del bullying, tiene ese otro factor. Pero aquí después dices que en cuanto a la coreografía, actúan la manada igual que se actúan en los casos de bullying, exactamente igual. Efectivamente. Ya. Efectivamente. No sé, es que lo que vemos en el documental además no es el crimen de psicópatas al estilo de la naranja mecánica. Son chicos que podrían ser cualquiera. Los vemos con sus caras de niños, muchos de ellos, vestidos en bermudas, con aire de normalidad. A lo mejor lo que más estremece es eso, ¿no, Félix? La normalidad aparente de todo eso. Claro. ¿Verdad que esto lo hemos hablado muchas veces de manera tangencial aquí en Juzgado de Guardia? ¿Por qué? Porque cuando la violencia la ejerce alguien, permitidme esto, ¿no? Feo hacia los ojos de la sociedad, parece que nos sentimos a salvo. Pero cuando la ejercen chicos normales, de familias normales, de rostros normales, parece que no estamos a salvo. Estamos de algo mucho más inquietante, de un fenómeno humano, y ya no es cosa de monstruos, empieza a ser cosas de chicos normales. Entonces no estamos a salvo, ni nuestros hijos, ni nuestros alumnos, ni nuestros barrios, ni nosotros mismos. También nuestros hijos pueden no ser las víctimas, sino también ser los agresores. Ya, y entonces, a ver, no sé, vayamos a la esencia, al corazón oscuro del caso que dices tú. ¿Qué es lo que hace que un grupo de chicos aparentemente normales actúe con tanta crueldad? ¿Cómo puede hacerlo eso? Mira, aquí, que esto es lo que he intentado estudiar lo máximo posible para ver si os lo puedo explicar bien. Los científicos, los psicólogos, ¿no?, consideran que en estos casos, Roberto, se activan 3 mecanismos psicológicos que se dan de manera simultánea. Primero, la identidad individual se disuelve, es decir, un adolescente por sí solo puede tener miedo y miedo a pelearse, es obvio, pero un adolescente dentro de un grupo tiene una especie de escudo invisible. Lo que haga uno no es suyo, es del grupo. Esa es la primera trampa. Se diluye el yo, se pierde el yo. En segundo lugar, el grupo da permiso, y ese es el concepto más brutal. Nadie pega una patada mortal si antes el grupo no le ha dado una especie de permiso simbólico. Ese permiso se traduce en una mirada, un grito, una expresión, dale, dale. Con eso se baja el freno moral. Por eso suelen decir los criminólogos que la violencia en manada
en realidad no es la suma de varias, sino ejerce un efecto multiplicador. Y tercero y último, la responsabilidad se diluye. El famoso, que aquí se ve muchísimo en el documental, para los chavales y sus familias, de yo solo le di un golpe. El yo solo estaba al lado. Este pensamiento es peligrosísimo porque 8, solo un golpe, matan a una persona. Y en Villa Gesell esto fue lo que ocurrió. Esto es lo mismo, si os suena, de lo que ocurre en el bullying. Es exactamente lo que ocurre, pero en otra escala. Ya, es que precisamente me estaba apuntando Adriana, a ver, que habéis pasado de puntillas demasiado esto de las similitudes que tiene con el bullying. A lo mejor lo tienes tú eso más sistematizado. ¿Similitudes en qué exactamente? ¿Por qué? Porque decíamos, la diferencia es que no conocen a la víctima de nada, pero entonces las coincidencias ¿en qué están? ¿Dónde están? Y chicos, permitidme que os diga esto, en Fiscalía de Menores están muy preocupados por el fenómeno del bullying, por lo que significa. Pues exactamente, se replica la misma estructura. Primero, se elige una víctima por ser diferente. 2, se legitima el daño, solo es una broma. 3, el grupo crece alrededor del agresor. 4, los espectadores no intervienen. 5, la violencia se normaliza. Y 6, la víctima queda sola. Igual que pasó, todo esto que estás diciendo. Efectivamente. Igual que pasó allí en Villa Gesell. Félix, es verdad que es preocupante, no me extraña que la Fiscalía esté preocupada. ¿Por qué estos fenómenos de violencia grupal les afectan tanto, especialmente a este sector de la población del que hablamos, a los adolescentes? No sé si se sabe por qué ellos son pues especialmente vulnerables a esto que estás contando de lo de la lógica del grupo. Efectivamente, es muy importante transmitir el mensaje que no es que tengamos unos adolescentes peores que en otra época. Estos mensajes no les vamos a formular desde aquí. Hay razones que permiten entender, razones científicas de por qué esto sucede y razones sociales de por qué aumenta más en este tiempo. Vamos con las primeras, las razones científicas. Las 3, Adriana, están estudiadísimas en neurociencia y en psicología evolutiva. No soy un experto ni pretendo serlo. Si hay alguno que nos está escuchando, le pido 1000 veces perdón. Bueno, a ver, no eres un experto, pero te has tenido que documentar muchas otras veces por tu trabajo y hoy específicamente también para esto. Efectivamente. O sea, que eres nuestra voz legitimada, algo más que legitimada. Gracias, Robert. El primero, el cerebro de un adolescente no está terminado. ¿A qué me refiero? Evolutivamente. No estoy seguro del número exacto, pero la mayoría de los estudios sitúan la maduración completa del lóbulo prefrontal, que es donde se encuentra el freno moral, en la edad de entre los 21 y los 25 años. ¿Por qué esta parte, chicos, del cerebro es importante? Porque es la que se encarga de poner límites, evaluar las consecuencias, determinar que esto no me compense. Y por tanto, es donde está eso de que ir en contra del grupo cuando el grupo se equivoca. Por tanto, podemos decir que en la adolescencia este freno está en obras. Funciona, pero no a pleno rendimiento. Por eso un adulto puede pensar, si hago esto puedo matar a alguien, puedo ir a prisión, puedo arruinar mi vida y la de mi familia. Y en una adolescente todo eso quedaría aquí. Si no lo hago, quedo mal delante de mis amigos. Claro, entonces la cabeza de un adolescente pues sabe que algo está mal, pero es verdad que no tiene la misma capacidad que tiene un adulto para parar ese primer impulso. Efectivamente, no es que no tengan valores, es que tienen menos freno para defender esos valores contra la presión del grupo. Y aquí viene el segundo, que el sistema emocional está sobreactivado. Esto lo vais a entender cuando recordemos nuestra adolescencia, ¿no? En la adolescencia, ¿qué sentimos? Más que nada, la vergüenza, el miedo a hacer el ridículo, el pánico a quedarse fuera del grupo y la necesidad de gustar todo al mismo tiempo. Y todo ello, chicos, si lo recordáis, en una intensidad enorme. ¿Por qué? Porque el cerebro adolescente reacciona muchísimo a todo lo que suponga aceptación o rechazo. Que un grupo se ría de ti te duele casi físicamente, y que el grupo te aplauda da un subidón que es casi adictivo. Por eso la violencia en grupo engancha, porque se vive como un espectáculo donde uno puede ganar aplausos, risa y admiración a costa de otros. Ya, eso quiere decir, si te intento interpretarte bien, que el agresor, por ejemplo, en estos casos de bullying, en este caso del que estamos hablando, no es que disfrute del daño, o no solo disfruta del daño que está provocando, sino que disfruta de ver la reacción, de pertenecer a ese grupo y cómo está reaccionando ese grupo respecto a lo que él está haciendo o cómo él está participando de esa acción.
Esa es la clave, Roberto. Se causa daño para ver la reacción del grupo, si no, no se haría. ¿Por qué? Porque refuerza el liderazgo juvenil del protagonista. El objetivo muchas veces solo es secundario el humillar a la víctima, sino es brillar ante los demás. La víctima es el instrumento, y esto es terrible porque la deshumaniza más. ¿Y esto por qué es? Porque el grupo sustituye a la familia. Yo me acuerdo, a mí mi familia me caía mal cuando era adolescente, ¿no? Te lo diría así, en la infancia lo que diga mamá o papá es ley. En la adolescencia lo que diga el grupo es ley. Un no del grupo duele más que un no de los padres. Neurocientíficamente se ha visto algo muy curioso. Las zonas del cerebro que se activan cuando nos rechazan socialmente son muy parecidas a las del dolor físico. El rechazo duele. Por eso, para un adolescente, desmarcarse del grupo y decir yo esto no lo hago, se vive casi como una pequeña amputación. Ya. Es casi como perder un trozo de uno mismo. Oye, estaba pensando ahora en lo que comentaba Adriana, de la reflexión esa tan interesante que hizo su hija, porque hay que añadirle todo eso que nos estás contando y claro, ahora se entiende, si en esa clase donde le van a poner el documental, donde viene a lo mejor un experto, una experta pedagoga y tal, el lenguaje, si se simplifica mucho el mensaje de no, es que tenéis que plantaros, tenéis que poneros ahí enfrente y decir, basta, no es tan fácil, es fácil para nosotros decirlo, pero para el adolescente que puede ver cómo le desgajan de su pertenencia al grupo, eso es dificilísimo, eso es durísimo, ¿no? De llevarlo a cabo. Félix. Totalmente. Y por eso el mensaje tiene que ser a los adolescentes: no sois peores que en otra época, las circunstancias son distintas. Por eso el acto más valiente donde tenemos que educar a nuestros chavales no es atreverse a ser el raro, el que no sigue la corriente, el que se va, el que llama a un adulto, el que rompe el círculo. Porque si juntamos las tres cosas que hemos visto, un freno moral a un inmaduro, emociones a flor de piel y un grupo que se convierte en tu mundo, entendemos casos como el de Fernando Vaz Sosa o muchos episodios del bullying. No son locuras inexplicables, son un cóctel o la consecuencia de algo que se ha ido mezclando durante años. Tengo una cosa clara, que Adriana está esperando a que cuando llegue a casa que se levante su hija y contarle 3 o 4 cositas. Total. Ese va a ser el desayuno en nada, en 3 horas. Oye, tenemos que hablar de tantas otras cosas, mientras además habrá muchas más personas de los que nos oyen, muchos más oyentes que hayan visto y tengan más motivos para saber de dónde viene cada una de tus reflexiones al respecto, porque habrán visto, y seguro que si no les ha llegado, porque se está comentando mucho este documental. Tenemos que hablar también de si a esos jóvenes, y esto entraremos un poquito más en detalle la próxima semana, si estos jóvenes, los de hoy en día, además viven en un modelo donde todo es competición, comparación, presión, escaparates, y no sé si ese es otro factor diferenciador, quizá de otras generaciones, quizá de otros tiempos, y no sé hasta qué punto le influye fenómenos como estos y las redes que nos rodean, si eso, tú crees, hazme un avance, si eso puede ayudar a aumentar el problema. Félix. Rotundamente sí. Rotundamente sí. Bueno, pues seguimos la próxima semana. Adriana, por favor, ¿tienes claro qué le vas a decir? Hombre, me voy a llevar el guión a casa, no os digo más. Vale, o sea... ¿tendría que ver Adriana este documental? Sí, con su... por favor, vale, Adriana, vale. por favor. Palabra... Con mi hija, Félix. Palabra de Félix, Con tu hija, vale, con tu hija. Vale. Sí, Ya nos cuentas. Venga, os lo cuento. Vale, la violencia es muy explícita, la que está grabada, pero no es tan explícita en cómo la expone el documental, ¿verdad? Vale. Es lo suficiente para saber que es una violencia brutal, pero no tan explícita como para que un adolescente no pueda verlo. Y aplicar los principios, Badiana, a ver lo que ves de los principios que contamos el otro día. Hecho. Félix Martín, fiscal, un abrazo, amigo, hasta la próxima. Un abrazo inmenso, chicos. Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.